bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el último videotutorial de probabilidad. Les había comentado que probabilidad pues era relativamente pequeño. Bueno, la pequeña introducción que nosotros dimos, porque la probabilidad se estudia mal. Vimos los problemas más comunes y los que luego se encuentran en los libros, pero hay muchísimos otros problemas que necesitan algunas otras herramientas para poder resolverlos. La idea es la misma: calcular qué tan probable es que ocurra, o que ya vimos que también que no ocurra algún evento. Sin embargo, hay problemas en donde sí se requieren más herramientas para saber qué tipo de para saber la probabilidad con la que va a ocurrir ese evento. Pero son herramientas que ahorita de momento no podemos utilizar porque necesitamos muchos conocimientos de otras ramas de las matemáticas. Para poder entender bien la probabilidad necesitamos conocimientos de álgebra. Seguramente varios libros de probabilidad vieron que el modelo normal, que el modelo binormal, o binomial, o que modelo de Poisson, o que modelo de no sé qué, de esto, lo otro, aquello. Pero aquí no lo incluimos. ¿Por qué? Necesitamos precisamente conocimientos de álgebra para poder estudiarlos. La ventaja es que ya la siguiente rama ya es el álgebra. Ya hemos llegado por fin a la serie de videos que muchísimas personas me pedían. Incluso aquí pues, pido una disculpa por aquellos que me lo pedían y que todavía no entregaba esos videos y que a lo mejor ya les surgía, pero ahorita ya vamos a empezar con álgebra. Bueno, en el próximo video. Entonces ahorita vamos a ver un último tema que se llama simulación. Es más o menos una pequeña, algo teórico. No es tanto de ejercicios, no es tanto de nuevos temas, no. Es algo más teórico. Ya ven que siempre al final de cada parte de las matemáticas, siempre como que hay una parte teórica, como si fuera conclusiones o cosas así. Entonces, ¿a qué se refiere la simulación? La simulación es una representación de cualquier experimento. Vamos a ver, es la forma más fácil de definirlo. Representación de algún experimento real. Entonces, hacemos nosotros algún pequeño diagrama, algún pequeño ejercicio, cosas así, que nos representen los resultados de una situación real. Por ejemplo, un caso muy fácil. Supongamos que queremos enviar, aquí está nuestro planeta Tierra, queremos enviar a una persona al planeta Marte, que está por acá. Entonces, una misión espacial, o sea, lleva mucho tiempo de preparación, se gastan muchísimos recursos. Entonces, hay que ver que todo coincida, el tiempo, las personas, que soporten todo, o sea, que todo salga de maravilla. No crean que nada más vamos a llevar a una persona a Marte. Pues ahí hay una nave, a ver si sirve. Súbelo y ya lleva la nave y ya llega. No, sino hay que considerar muchísimas cosas, muchísimas. Este es el experimento real. Queremos llevar a una persona a Marte, pero hay que considerar que la nave funcione, hay que considerar que alcance combustible, hay que considerar cuánto tiempo nos vamos a tardar, porque aquí no es de horas, minutos, no, o sea, son meses, bueno, años no, pero sí son semanas, meses para llegar. Entonces hay que considerar todo el alimento que deben de llevar las personas para que puedan rendir en el viaje. Imagínense, 2 meses sin comer, pues como que no. Entonces, no pueden directamente agarrar una nave y decir, vámonos a Marte. Bueno, hasta la fecha todavía no, a lo mejor después sí. Entonces lo que tienen que hacer es ver todas las condiciones en las que van a realizar esa situación. Es decir, mediante una computadora tienen que ver qué podría pasar, diseñar una nave para ver si puede llegar, para ver cuánto tiempo puede tardar, para ver cómo va a llegar, cosas así.
Entonces, si nosotros lo hacemos a cada rato de forma real, vamos a perder muchísimo tiempo, vamos a perder muchísimos recursos económicos y, ¿por qué no?, algo feo. O sea, perderíamos a lo mejor hasta la vida de las personas que quieren llegar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, pues, gastar la menor cantidad de recursos posibles, tener mejor preparado el experimento y que las personas lleguen bien con vida. Entonces, mediante una simulación, nosotros podemos hacer una representación rápida de esa situación real para ver todo lo que va a pasar y los resultados que podríamos obtener. Entonces, la simulación es una representación de algún suceso real. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer por computadora. Alguna pequeña animación en donde está la Tierra, está Marte. Podemos dibujar un cohete en la computadora, y en la computadora, cuando le ponemos reproducir, nos va a mostrar una pequeña animación de cómo le haría el cohete para llegar a la Tierra y cuánto tiempo tardaría. Ahí ya estamos viendo una representación pequeña de un experimento o un hecho real que queremos, que nosotros queremos representar, y de esa forma ya podemos ajustar todo lo que tengamos que ajustar. Por ejemplo, a lo mejor decimos, no, ese cohete va bien lento, vamos a ver qué pasa si le ponemos turbinas, vamos a ver qué pasa si lo hacemos más grande, más pequeño, y ver los resultados. Entonces, esa es la idea de la simulación, que nosotros podamos experimentar, hacer diferentes cosas mediante alguna pequeña representación para poder ver los resultados, y así ya cuando hagamos el experimento ya de forma real, ya podamos ver los resultados para poder tener un resultado más aproximado. Entonces, ese es el objetivo de la simulación, es la representación de algún experimento real. Les digo, el experimento real es, en este caso, enviar a una persona a Marte, pero nosotros vamos a hacerlo con representaciones, mediante videos, mediante animaciones. ¿Qué podría pasar si hacemos esto? Si el cohete tiene este tamaño, si se va por acá, si hacemos esto, el otro, aquello. Entonces, ya con esa simulación, o sea, esa representación, ya podemos ver los posibles resultados que podríamos obtener si se presentara la situación de forma real. ¿Y esto qué tiene que ver con probabilidad? Si se dieron cuenta, en todos los problemas que vimos de probabilidad, casi siempre era lo mismo. Obviamente, pues le íbamos variando los resultados para que no fuera tan aburrido, pero siempre era lo mismo. Por ejemplo, sacar esferas de una caja, lanzar una moneda, arrojar un dado, hacer girar una ruleta. Incluso nada más hubo una ocasión en donde utilizamos las cartas, sacar una carta. Pero en esencia todos los problemas eran lo mismo: obtener un número par de un dado, obtener un múltiplo de un dado, obtener números primos de un dado, obtener números compuestos de un dado, que la suma de los dados nos diera tal número, cosas así. La pregunta es ¿por qué? Porque mediante todos esos experimentos que vimos, estábamos simulando alguna situación real. Por ejemplo, voy a borrar esto. Supongamos que en alguna empresa llegan 1.000.000 de tornillos. Y entonces nos dicen, hay que revisar ese 1.000.000 de tornillos, ya que por cada 5 tornillos, o bueno, la probabilidad de que un tornillo esté defectuoso es de 1/5. ¿Qué significa si nosotros interpretamos esa probabilidad? Quiere decir que de los 5 tornillos que podríamos tomar, uno nos va a salir defectuoso. Y entonces eso es importante, porque necesitamos quitar todos esos tornillos defectuosos para que no se los vayamos a vender a un cliente. Sin embargo, imagínense, estar checando 1.000.000 de tornillos para encontrar todos los defectuosos estaría muy pesado, y además perderíamos tiempo. A lo mejor a la empresa que nos está vendiendo esos tornillos también le urge venderlos y no tiene el tiempo para esperarnos para ver que se cumpla esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta situación real la podemos simular con alguno de los experimentos. Hagan de cuenta lo siguiente: tenemos ahí 4 esferas
de color rojo y una verde. Con esas esferas podemos representar. Hagan de cuenta que las esferas nos van a representar los 5 tornillos. Entonces, tenemos 5 esferas. De las 5 esferas, una es color verde. La de color verde nos está representando el tornillo defectuoso. Como podemos simular esferas, es una forma fácil de simularlo. No es costoso. Entonces podemos ver el experimento para ver si nos conviene recibir esos tornillos. Esa sería una forma. Observen como un caso real, o sea, analizar la probabilidad de que existan los tornillos defectuosos en 1.000.000 de tornillos, lo podemos representar con un experimento muy sencillo. Que cada tornillo lo representemos con una esfera y un tornillo defectuoso lo representemos con una esfera de diferente color, y así nosotros realizamos un cálculo sencillo en vez de calcular con los millones de tornillos que ahí tenemos. Entonces, por eso es que les puse el ejemplo de la simulación primero y ahorita lo estamos relacionando. El caso real es este. Tenemos 1.000.000 de tornillos en donde la probabilidad de que salgan defectuosos es de que de cada 5 tornillos, uno de esos es defectuoso. Nos piden realizar cálculos y todo eso. Esta es la situación real. Pero nosotros, para no hacerlo con cada tornillo, podemos simularlo, hacer una representación de la situación real. Y esa representación serían estas esferas. Otro caso, por ejemplo. Supongamos que estamos entrevistando a las familias y llegamos a las casas. Entonces, a nosotros nos comentaron lo siguiente: que en 4 casas, bueno, en una casa hay 4 personas. Y de esas 4 personas, a lo mejor 2 son mujeres. Esta es nuestra situación real. De esas 4 personas que hay en una casa, 2 de ellas van a ser mujeres. Y nos piden calcular la probabilidad. Esto lo podríamos representar con monedas. Por ejemplo, aquí tenemos 4 monedas. En la vida real, ¿qué ocurre? Una persona puede tener 2 géneros. O bueno, 2 sexos. Para no meternos ahorita de lleno con los géneros, con los sexos, cosas así. No, nada más de forma básica. Tampoco no quiero empezar a pelear de que es que esto no. Eso simplemente es para explicar. Entonces básicamente está hombre y mujer. Entonces, en una casa tenemos 4 personas. Cada una de esas personas tiene 2 opciones: hombre o mujer. Entonces, para simular esta situación, en donde queremos determinar de todas esas casas cuántas mujeres hay, podemos utilizar este experimento. Podemos utilizar monedas. Cada moneda nos representaría una persona. Y cada moneda tiene 2 opciones: cara y cruz. Entonces, una persona la representaríamos con una moneda. Una persona, ya en la vida real, puede ser un hombre, puede ser mujer. Ya si nosotros simulamos el experimento, una moneda puede tener 2 resultados: cara y cruz. A lo mejor la cara nos representa al hombre y a lo mejor la cruz la mujer. O al revés, a lo mejor la cara nos representa a la mujer y la cruz nos representa el hombre. Y observen cómo con unas simples monedas ya estamos representando esta situación real. Entonces, por esa razón es que se ven todos estos experimentos. Sacar monedas, que sacar dados, que la ruleta, que más vimos, sacar bolas, bueno, sacar esferas, sacar cartas, que son los más básicos, porque al final de cuentas son materiales simples que pueden simular o representar hechos de la vida real. Bueno, en esto, nada más aclarando, no existen 2 sexos, existen más.
Creo que hasta ahorita llevaban 5 sexos descubiertos. Por ejemplo, hay personas que nacen con sus 2 órganos sexuales, hay personas que nacen con ninguno, pero bueno, no me voy a meter en eso, por eso les aclaro, ahorita nada más, así para representar esto, vamos a considerar hombre y mujer. También, bueno, sería importante que investigaran la diferencia entre sexo y género. Por esa razón es que primero había dicho género, pero después dije, no, mejor le cambio sexo. Entonces, investiguen eso. Es muy interesante. Y también con esto pues, nos quitamos muchas ideas que luego existen. Entonces, todos los experimentos que nosotros vimos fueron, si se dieron cuenta, elementos muy básicos que podemos conseguir en cualquier papelería, que nosotros podemos hacer. O sea, que no nos lleva muchos recursos a obtenerlos. Y de esa forma, con esos simples experimentos que nosotros estudiábamos, ya podemos compararlo con situaciones más grandes. Entonces, a eso es a lo que se refiere la simulación. Y por eso fue que vimos todos estos experimentos sencillos. Porque con estos experimentos sencillos podemos representar, como los 2 ejemplos que pusimos aquí, ya situaciones reales que ya nos llevarían más tiempo, que ya nos llevarían más recursos, o sea, nos gastaríamos dinero en hacerlas y cosas así. Entonces, eso es a lo que se refiere con simulación. Y ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Ya casi acabamos. Viene lo de cómo se relaciona la estadística y la probabilidad. Porque es que generalmente buscan libros y generalmente vienen así, estadística y probabilidad, o al revés, probabilidad y estadística. En un principio pues vemos que se relacionan porque en la estadística utilizamos tablas y esas tablas las necesitamos para entender algunos conceptos de probabilidad. Pero pues en ese caso, por ejemplo, geometría y aritmética deberían estar unidas, porque en aritmética vemos los números y en geometría los ocupamos, pero están separadas. Pero ¿por qué aquí están relacionadas? Hay muchísimos motivos por el cual están relacionados. Nada más vamos a ver uno de ellos. Nosotros habíamos visto que con estadística podemos hacer una recolección de datos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí año y aquí ventas. Nada más por decir algo, voy a inventar valores. Entonces aquí el año 1, 2, 3, 4. Y aquí de ventas tenemos 10, 20, 40, 80. Entonces, nosotros en estadística podemos realizar una recopilación de datos. Esos datos los podemos ubicar en una gráfica. Sería algo así. A partir de estos datos y de la gráfica que nosotros obtenemos, podríamos determinar si la gráfica sigue su comportamiento. Por ejemplo, bueno, aquí, para que no se me pierdan, aquí son los años y aquí serían las ventas. Entonces aquí a lo mejor es el año 1, el año 2, el año 3, el año 4. Y a lo mejor aquí son 10, aquí son 20, por acá son 40 y por acá son 80 más o menos. Nada más es una ejemplificación, no le estoy haciendo así de forma exactita, nada más para explicar esto. Entonces, tenemos aquí una recopilación de datos. Tenemos aquí la gráfica que nos representa estos datos. Con herramientas de estadística, si los datos conservan este comportamiento, ya vimos que se pueden predecir valores futuros. Por ejemplo, a lo mejor qué va a pasar en el año 5, en el año 6, cosas así. Entonces, con estadística podemos determinar los valores futuros que podrían ocurrir. No tenemos aquí el año 5, pero podríamos determinar cuál sería el resultado que podría haber. Eso hacemos con estadística. Con probabilidad, lo que podríamos hacer es determinar qué tan probable es que se cumpla ese resultado. Ahí ya vemos cómo se relaciona. Bueno, déjenme el 4 lo pongo por aquí más o menos. Y aquí voy a poner 5. Entonces, nosotros tenemos estos datos, realizamos la gráfica, pero no tenemos datos de años futuros. Por ejemplo, el 5.
estadística yo puedo determinar ese valor futuro. Y con la probabilidad puedo determinar qué tan probable es que efectivamente en el futuro lleguemos ese año. Observen cómo ahí ya se están relacionando. De un conjunto de datos, por un lado podemos determinar el valor futuro y por el otro año qué tan probable es llegar a ese valor futuro. Ahí vemos una relación entre la probabilidad y estadística. La otra relación, por ejemplo, habíamos visto que en estadística se estudian los datos, las tablas y todo eso. Y en probabilidad vimos un tema en el que los experimentos aleatorios los íbamos registrando en una tabla. E incluso vimos cómo se iban relacionando. Podríamos obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, todo eso. Entonces, en la probabilidad, cuando realizamos experimentos aleatorios, de la misma forma estamos llevando un registro de los datos. Lo mismo que hacemos en estadística. Ahí hay otra relación de probabilidad y estadística. Por esa razón es que aparentemente parecía que no iban ligadas de la mano, pero ya que vimos todo esto, observamos que sí. Imagínense, por ejemplo, si se dan cuenta, en probabilidad generalmente calculábamos resultados que hubiera en el futuro. Entonces, ¿qué tan probable es que un resultado se cumpla en el futuro? Si lo llevamos ya a un caso real, sería esto. Estamos calculando qué tan probable es que un valor futuro que vimos en estadística podría cumplirse. Esa es la relación que existe entre probabilidad y estadística. Y entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya con esto terminamos por el momento con probabilidad. Les digo, nada más vimos una introducción. Ya más adelante ya se estudia más de lleno. Ya lo volveremos a retomar, pero ya será en su momento. Como les había comentado, la siguiente rama de las matemáticas que vamos a ver es el álgebra. Para álgebra sí voy a necesitar todo. Voy a necesitar que dominen todos los números naturales, enteros, positivos, negativos, todas las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, y jerarquización de operaciones es fundamental. Y también creo que nada más de geometría, pues básicamente todo: calcular perímetros, calcular áreas, calcular volúmenes de todos los elementos geométricos que vimos, de figuras planas, de figuras de 3 dimensiones, de prismas, de pirámides, de ¿cómo se llaman estos? Cuerpos sólidos. De aquí la probabilidad y estadística, lo que hay también un poco con geometría, lo que habíamos visto, cómo realizar gráficas, cómo realizar tablas. Entonces todo eso ya lo vamos a necesitar. Por eso es que voy llevando este orden, porque temas que ya hayamos visto los vamos a ir necesitando para las siguientes ramas. Y por ejemplo, ya que acabemos álgebra, con la siguiente rama que vayamos a ver, también vamos a necesitar álgebra. Entonces, si tienen dudas de alguno de estos temas que yo mencioné, pueden dejarlo en los comentarios y ya les paso los videotutoriales correspondientes, porque sí, es importante que sepan todos esos temas, si no se me van a perder. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir el video y nos vemos pero ya en la próxima sección. Hasta luego.